Buen día chicos, hoy vamos a hablar de los condensadores. Para este tema me he apoyado de los recursos elaborados por la señorita Nayey Gonzaga y Alison Sánchez. Los condensadores es el conjunto formado por dos placas metálicas paralelas separadas entre sí por el aire o por un aislante dieléctrico. Las placas metálicas se les conoce como armaduras. Su representación es con dos líneas paralelas cortados por una transversal. Existen varios tipos de condensadores, pero los más representativos son el condensador plano, el condensador cilíndrico y el condensador esférico. El uso de los condensadores o capacitores se usan principalmente en los circuitos eléctricos para sincronizar la frecuencia de onda de las radios, como filtros en las fuerzas de poder y dispositivos de almacenamiento de energía, en este caso en los motores. Aquí tenemos una tabla de la diferente capacidad de los capacitores y la aplicación en qué motores se puede aplicar. Factores que determinan la capacidad o capacitancia es el área de superficie, la separación de la placa y la clase o naturaleza del dieléctrico o aislante. La capacitancia se define como la razón de la magnitud de la carga en cualquiera de los dos conductores a la magnitud de la diferencia del potencial. La capacitancia siempre es una cantidad positiva. La fórmula para calcular la capacitancia va a ser igual a C es igual a carga eléctrica Q dividido para el diferencial de potencia. La unidad que mide la capacitancia es el faradio. El faradio es igual a Columbus sobre voltios. Y tenemos aquí un cuadro de equivalencias. Tenemos las fórmulas para calcular la capacitancia de una esfera, que está aquí. Tenemos la fórmula para calcular la capacitancia de un condensador de placas paralelas. Tenemos también la fórmula para calcular la energía almacenada representada con la letra U. La energía almacenada en las placas paralelas aplicamos esta fórmula. Y para calcular la densidad de energía en un campo eléctrico aplicamos la fórmula aquí descrita. La intensidad de un condensador. La intensidad de una armadura de placas paralelas planas se obtiene relacionando el potencial generado debido al área en las que acumula electrones y la distancia de separación entre una y otra placa. En otras palabras, tenemos que la intensidad del condensador se calcula con la carga dividido para epsilon por el área. El potencial de un condensador es la energía debido a la acumulación de cargas en las armaduras. Se obtienen relacionando elementos de capacitancia de condensadores de láminas planas, distantes entre sí. La diferencia de potencial entre armaduras es la misma que entre los polos de una pila. Un condensador cargado tiene entre sus armaduras la misma tensión que se aplica para cargarlos. Mire, aquí tenemos las fórmulas de cómo calcular el potencial de un condensador. Estas fórmulas están relacionadas con lo que vimos en el potencial y en la corriente eléctrica que vamos a mirar posteriormente. Los dieléctricos, usted ya sabe que son materiales o sustancias que actúan como aislantes. Los condensadores se clasifican según la calidad del dieléctrico, ya sea líquido, sólido o compuesto por gas o al vacío, o bien por la combinación de todos estos. Pero en realidad se dividen en tres categorías básicas: los fijos, los semifijos, las variables en relación con sus características, estructura de conjunto. Recuerde que los dieléctricos es el material o la sustancia que actúa como aislante, que está dentro o en medio de las dos placas para almacenar la energía. Tenemos también las clases de condensadores según el tipo de aislante. Tenemos condensadores fijos y condensadores variables. Condensadores dieléctricos sólidos y condensadores
de variable de aire. Sus compañeras de la botella de Leiney, que es un dispositivo eléctrico realizado con un contenedor que por lo general es de vidrio, que permite almacenar cargas eléctricas mediante una serie de placas paralelas. Por lo general se le conoce como condensador, capacitor o acumulador de carga eléctrica y puede almacenar cantidades de sustancias de carga. Propiedades de los dieléctricos. Estas propiedades son afines a una temperatura aproximadamente igual a la del ambiente y en condiciones tales que el campo eléctrico no varíe en el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de un condensador lleno totalmente de un material eléctrico o aislante, ¿no? También tenemos nosotros, recuerde también que cada aislante tiene su propia constante dieléctrica y también tiene su resistencia dieléctrica establecida. Aquí tenemos un ejemplo de todos los materiales con la constante dieléctrica y también con la resistencia de estos aislantes. La estructura de un condensador, como usted puede apreciar en el gráfico. Un condensador se carga con 9.6 por 10 a la menos 9 columbus al aplicarle entre sus bordes una diferencia de potencia de 120. Vamos a calcular su capacidad y la energía acumulada. Para calcular la capacidad del condensador, vamos a ocupar la fórmula. Capacitancia es igual a la carga sobre el diferencial de potencia, donde reemplazando los valores tenemos que 9.6 por 10 a la menos 9 columbus dividido para 120 voltios. La capacidad es igual a 8 por 10 a la menos 11 faradios. Para la energía acumulada vamos a ocupar la fórmula W es igual a 0,5 por la carga por el potencial. Reemplazando los valores tenemos que 1/2, que equivale a 0,5, multiplicado por 9.6 por 10 a la menos 9 columbus, que es la carga por el diferencial de potencial, nos da que la energía acumulada es igual a 5.76 por 10 a la menos 7 joules. Solo aplicamos la fórmula de energía acumulada y la fórmula de la capacitancia, ¿no?